Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Mi nombre es Gerardo Calderón, soy comunicador social periodista colombiano y a partir de este espacio pretendo arrojar luces sobre los medios de comunicación, análisis a los periodistas, mis colegas, y obviamente el papel que se desempeña en nuestra sociedad, donde muchos padres de familia se preguntan, ¿será que mi hijo quiere ser comunicador social periodista? ¿Será que mi hijo quiere trabajar para una multinacional de las comunicaciones? ¿Será que mi hija quiere ser la mejor presentadora de la televisión? Y así sucesivamente iremos desarrollando temas donde analizaremos el papel de los medios de comunicación y obviamente sus periodistas en determinadas situaciones en la sociedad actual. Pero también será un espacio para analizar el humor y la vida, las diferentes situaciones que hacen del ser humano un ser excepcional, no solo porque piensa, porque analiza, induce, deduce, razona, sino porque convive con algo muy especial y es el humor. El humor que es catártico, es decir, que ejerce catarsis, o sea, que permite el desahogo a diferentes situaciones. Llámese el humor político, el humor sano de la relación entre los demás, o aquel que lo introvierte para hacer caricaturas, para caricaturizar diferentes situaciones, para llevarlas a una red social, a un medio de comunicación, para contar un chiste, para contar un cuento que es humor, y en fin, diferentes situaciones. Y otro espacio que esperamos desarrollar también en nuestro canal Razones por Gerardo Calderón es el relacionado con las reflexiones sobre la vida, aquellas situaciones que nos hacen pensar un poco más allá de lo normal o que nos invitan también a interiorizar diferentes conceptos para hacer nuestra vida más llevadera. Todo esto lo estaremos desarrollando en nuestro canal Razones por Gerardo Calderón, al cual los invito permanentemente a suscribirse, a seguirme, precisamente para que se convierta en un estímulo y seguirles participando a ustedes de las reflexiones, del humor, del análisis a los medios de comunicación. Así es que el botoncito está ahí listo para suscribirse y para seguir adelante con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy se define en su titular como el deber ser de los curas y tiene signos de interrogación porque todo deviene a la publicación que hizo un cura, presbítero, párroco, sacerdote, quien en días pasados publicó en un medio de comunicación virtual un artículo titulado El deber ser de los periodistas. Esto me llamó poderosamente la atención, como es que un cura, sacerdote, fraile, presbítero, párroco, en fin, nos viene a decir a los comunicadores o periodistas cuál es nuestro deber ser. Si de hecho y por derecho propio, el comunicador o el periodista tiene un deber fundamental y es el deber con la verdad, es la obligación con la verdad, porque eso le genera confianza a sus usuarios, porque eso le genera credibilidad entre sus usuarios y porque con eso gana un goodwill o un buen nombre tras de lo cual van las personas. En este confío, en este creo, a este le camino, a este lo quiero escuchar, a este lo quiero ver. Y de ahí se suscitó justamente que yo preparara un artículo que también lo he denominado o también he parodiado para decir el deber ser de los curas. Y es que precisamente para entrar en materia sobre este tema, que me parece de suma importancia, porque existen muchas personas que no siendo de la profesión que ejercen, o sea, se formaron en otra profesión, pues evidentemente en esta que están ahora demuestran hasta la saciedad que tienen todas las cualidades
o las competencias, o las habilidades, o las destrezas, y desarrollan excelentemente bien su trabajo. Hay muchas personas que si era un economista, ingresó al periodismo y lo desarrolla muy bien, que resultó ser el locutor que improvisaba muy bien una noticia y la desarrolló de tal manera que luego se cultivó en la comunicación social, periodismo, y desarrolló toda una profesión. Y así sucesivamente. Abogados que resultan ser periodistas porque detrás de su profesión saben que hay mucho por aportarle al ejercicio periodístico, al rigor periodístico, y así lo hacen. Como me llamó en días pasados poderosamente la atención que un sacerdote, cura, fraile, párroco, se interesara en darnos cátedra, entonces le metí el diente a ese tema y me ha salido un artículo que les voy a leer textualmente, como también fue publicado en otro medio de comunicación virtual, donde también había escrito el sacerdote, y en el cual no era una cuestión contestataria, sino más bien una parodia para que la gente lo asuma como le convenga. La idea no es convencer a nadie. La idea no es decirles que desde aquí Gerardo Calderón les está diciendo la verdad y que es la verdad verdadera y que de aquí para adelante no sigue nada. No. En medios de comunicación sabemos que se trata de analizar, que se trata de consultar fuentes, que se trata de organizar unas ideas para que le lleguen a nuestro usuario, sea en radio, prensa, televisión, redes sociales, con un concepto muchísimo más amplio. Y él, ese usuario, pueda a partir de ahí tomar lo que considere que es más conveniente para su concepto, para generar sus propias ideas. No es porque el comunicador sepa más que él, no. En mi experiencia como docente también para estudiantes de medios de comunicación, sea de locución, de comunicación y en fin, o de redacción, me encuentro con que los saberes previos que traen muchos muchachos, muchos estudiantes, sobrepasan en gran manera a otros que llevan 5, 10 o varios años en los medios. Por lo tanto, la enseñanza es un ejercicio donde siempre se aprende y el aprendizaje es permanente. Y encuentra en esos saberes previos seres que ya traen unas competencias o que vinieron a perfeccionarlas y a desarrollar su profesión. El artículo El deber ser de los curas dice así: si vamos de los efectos a las causas, debemos empezar por mencionar que cuando uno se entera de los comportamientos inadecuados de nosotros los seres humanos, no queda menos que sentir lástima por uno mismo cuando recordamos que hemos tenido momentos en que nos jactamos de ser rectos y correctos. Los titulares en las páginas judiciales de la región en los recientes días, señalando equivocaciones de personas emproblemadas, ya por sus vicios o por sus necesidades o por simple ignorancia, nos presenta el caso de un conocido fraile que resultó denunciado y acusado por presunto acceso carnal abusivo en la dignidad de 2 niñas que frecuentaban la parroquia donde oficiaban. Este hecho, el efecto o la consecuencia, se repite a diario en distintos sectores del planeta, pero que por ser común o de variada repetición, no quiere decir que sea aceptado por la lógica ni por la razón. Y si se volviera normal por su repetición, no resulta lógico ni razonable para el espíritu sabio que sabe distinguir lo conveniente o no de sus actuaciones. ¿De dónde proviene esto? El espíritu o origen que creó la vida y por lógica es el creador de todos nosotros, espíritus aquí encarnados, dispone la multiplicación de la especie. Los seres humanos determinan en su libre albedrío cómo cumplir esa ley de la procreación, y aunque el mismo hombre haya creado métodos de anticoncepción o de eliminación de aquello ya procreado, se imponen los nacimientos y la vida continúa. El espíritu encarna, toma forma, se impone, y aquí estamos. El campesino sabe que la tierra constantemente avanza. Él le arranca la maleza y sabe que lo debe seguir haciendo. El ejemplo de la naturaleza
es la demostración obediente de la vida y el apego a esa norma que la cubre. Dar vida, generar vida, siempre crear, avanzar, dar frutos. Pero un día, a un hombre con liderazgo religioso se le ocurrió decirles a sus curas que debían alejarse de las prácticas sexuales, declararse puros y castos, manifestar que el sexo es malo, anunciar que los tres enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne, crear sitios para que hombres y mujeres vivan alejados de esas tentaciones de la carne y dan a entender que aquello que más les atrae por naturaleza es algo anormal, desconociendo que han sido paridos por la unión sexual, por ese mismo sexo. Su celibato es una horca, su propia horca. He ahí la causa. Esa materia que reprimen es la misma que les reclama su satisfacción. ¿Por qué no se consiguen mujer o compañera permanente para demostrar su hombría? ¿Por qué se contradicen y los expulsan de su religión y por qué manifiestan que se van para el infierno? ¿Cuál infierno? ¿Por qué se contradicen y temen que los expulsan de su religión? ¿O manifiestan que se van para el infierno? ¿Cuál infierno? Claro, el infierno de sus propias conciencias, que como espejos lo señalarían, y ellos temen ese juicio, su propio juicio, que inapelable los hará sufrir. Ese sí es su infierno. ¿Por qué no le pagan a una mujer hecha y derecha, trabajadora sexual o no, para que le satisfaga sus deseos carnales normales? ¿Normales? Sí, normales y naturales. ¿Tienen que satisfacer ese deseo natural y reprimido con niños y niñas? ¿Tienen que violentar cuerpecillos que han venido a ser guiados por el bien y para el bien, y resulta que quien los guía es el encargado de escandalizarlos, de traumarlos, de desviarlos de una senda decorosa? Cada vez que escucho que un cura renuncia porque se casa, me alegra, me regocijo y pienso que el bien avanza. Y aún más, si viera a un cura en ejercicio, en relación amorosa conyugal, normal, con una mujer hecha y derecha, y los dos se aceptan y se corresponden y se satisfacen sexualmente, me parece lo más normal del mundo. Porque así debería ser. Porque a muchas personas, acatando esta misma lógica, les parece lo más normal del mundo. Y ojalá más temprano que tarde, su jefe mayor les diga que hay libertad para actuar como aquí lo manifiesto. Y les aseguro que eso tendrá más aceptación que obstáculos, porque el bien avanza. Y si tienen hijos y los crían respondiendo por ellos como buenos hombres, eso sería mejor visto que todo lo que tienen que ocultar hoy día y han ocultado siempre. Es decir, que ellos han ocultado hijos, o lastimosamente los han asesinado, o han asesinado esposas, que para no complicarse la vida, que para seguir siendo, entre comillas, ese buen ejemplo. El mundo, como casa que habitamos, no es nuestro enemigo, y esto lo traigo a colación porque en el mundo religioso, como lo acoté hace un momento, se menciona que los tres enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. El mundo como casa que habitamos no es nuestro enemigo. El demonio, ¿cuál demonio? Alguien me preguntaba, ¿en dónde está? Que no lo he visto. ¿Y la carne? Claro, se refieren al cuerpo humano, y desde allí viene su propia mordaza, de cuyo llamado no se pueden eximir, y los hechos naturales lo demuestran. Por eso, cuando el pene se pone erecto y se proyectan fantasías, a estos hermanos curas más les serviría tomar algún dinerito, 50, 100 mil pesitos colombianos, de los millones que reciben a diario o semanalmente, y motelear o buscar una mujer, satisfacer su pasión, y no violentar materias puras
que ya adultas podrían decidir qué hacer. Satisfacer su pasión con una mujer hecha y derecha, trabajadora sexual o no. Y mujeres adultas, porque ellas deciden qué hacer y que aún siendo adultas no se deben violentar. El amor carnal es un derecho para la misma materia, pero no engañando a niños y niñas. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo este desahogo? Que no me declaro en contra del hombre guía religioso, sino de sus procedimientos equivocados y de sus ideologías que se contradicen. Mi razón me dice que son mis hermanos también y que cuando se comportan como abusadores sexuales, están enfermos, necesitan sanarse. Y en este artículo les señalo el cómo pueden tener una vida más llevadera. Ahora bien, sin olvidar que me regalen por favor su suscripción a este canal, Razones por Gerardo Calderón. Hemos visto que muchas de estas afirmaciones quedan a su imaginación o le traen recuerdos amargos. Hay quienes saben que les ocurrieron sucesos similares y prefieren olvidarlos. Otros prefieren en su creencia dejárselos a su Dios para que los castigue. O el riesgo es que como dicen que ese, su Dios, perdona, se convierte en una alcahueta y en ese sosiego que tienen las personas, en ese desvarío psicológico, entran en un escepticismo, en un desamor por su religión o por su Dios, porque su conciencia empieza a hacer comparaciones, que es lo más lógico. Como que si él perdona a este, no lo va a castigar, ¿será que es alcahuete o cómplice? Y en ese devaneo psicológico se llega al escepticismo, se llega también al ateísmo de ese mismo Dios de las religiones, porque termina la víctima sabiendo que ese Dios, si perdona, es cómplice o alcahueta. Bien, esto puede ser asunto o estudio de otro momento. Si hay ateísmo, si es real ese ateísmo, se declaran ateos de unos planteamientos. ¿De qué Dios se declaran ateos? O sus causas. Así es que se desprenden muchos dilemas, pero para otros la situación es clara. Estos que se han declarado desde hace siglos con derechos divinos, violan niños o niñas, o dicen, justificándolo, que es un amor sano. El artículo al cual hice referencia comenzando esta transmisión precisamente trae a cuento que las declaraciones del cura o sacerdote o presbítero que fue capturado con estas malas mañas, dijo que lo que él tenía con las niñas era un amor sano, ¿no? Que estuvieran tranquilos. Y resulta que las pruebas entregadas por las autoridades de fiscalía demuestran muchísimas cosas graves en su comportamiento, lo que hizo que efectivamente fuese llevado a un centro de reclusión, donde permanece. Pues bien, eso no es un amor sano, tratándose de un adulto que presiona con ideas religiosas a unos niños o niñas para decirles que lo que están haciendo está bien hecho. Muy bien. Esto nos deja entonces mucha claridad. Lo que es cierto es que uno de los objetivos de este espacio es
analizar qué hacen los medios de comunicación ante noticias como estas. ¿Qué hace un periodista ante noticias como estas? ¿Será normal que simplemente no transmitan la noticia a unos medios y porque otros sí lo hacen? ¿Será normal que solo se remitan al hecho noticioso como tal? Es que al escuchar a los medios de comunicación, uno de ellos, de estos que llamamos amarillistas, obviamente le dio muchísimo despliegue en bien de no dejar oculto el crimen. Hasta ahí vamos bien. Pero nos encontramos con otros medios de comunicación que al relatar la noticia o no mencionaron el nombre del cura, ya convertido en delincuente, no mencionaron la parroquia donde se presentaron los hechos ni el barrio, y bueno, en cierta manera no tenían por qué mencionar los nombres de la familia afectada y mucho menos de las niñas. Pero también es cierto que otros medios de comunicación ni fu ni fa. No se quisieron dar por enterados. Eso genera dudas. ¿Qué conveniencias tienen? ¿Será que están en la misma posición de muchos feligreses que han sido víctimas, pero dicen, no, es que no todos los curas son así? Pero si nuestra misión es también, de cierta manera, actuar en justicia con la verdad, pues se escudriña un poquitito más o más allá del concepto oficial, que es entregar la noticia a través de la autoridad competente, pues bien vendrían unos consejos, unos comentarios. Un periodista en ejercicio se remite a la noticia, pero también dice, ojo papá, ojo mamá, ojo con los niños, no se los deje a ningún extraño, no los deje en manos de un familiar por ahí sin que usted los esté supervisando. Y mucho menos de un cura que porque se van donde el cura, que los pone a cantar, que están en el grupo juvenil de la parroquia, que no, ellos allá están, allá no les pasa nada porque esa es la casa de su Dios. Y entonces se generan problemas. Un periodista en ejercicio puede no solo advertir o alertar con ejemplos como el que acabo de dar, sino que también se puede quejar públicamente y decir abiertamente, miren dónde está quedando lo poco que tiene la iglesia o sus guías con estos comportamientos. Y con eso no pierde nada. Antes va generando más conciencia entre la gente. Y más conciencia quiere decir, ojo, ojo, pilas, no se confíen tanto. En definitiva, podemos llegar a varias conclusiones. Una de ellas, la causa, el celibato. Ellos se pusieron la horca cuando dijeron y empezaron a pregonar que el sexo era malo, pero resulta que su materia se los pide. Otra conclusión, no es solo un porqué, son varias causas, motivos o porqués. Es que es la tentación, es que es su materia, la naturaleza humana reprimida, pide esa satisfacción y lo normal sería, y eso nos lleva a otra conclusión, al analizar el comportamiento humano, ojalá más temprano que tarde se les autorice que tengan esposa, que tengan hijos, que respondan por una obligación. Bueno, que van a estar en unión libre, pero que es preferible tengan su esposa, sirvan de ejemplo y no que anden con malas mañas. En la sociedad ha ocurrido, como ha ocurrido con vicios que fueron ilegales en su momento hasta que pagaron impuestos y se vendieron abiertamente. El caso del cigarrillo, del alcohol. Hoy día sigue la discusión si se legaliza la marihuana y otras drogas psicoactivas, porque normalizar eso así en esa legalización significa que el vicio como tal pues no desaparece, pero se puede controlar más.
y habría menos personas en las cárceles. Pero imagínense, tener que llegar a esa formalización de esa comercialización para que no haya tanto peligro. El caso es que una forma de aliviar muchos problemas que subsisten con los frailes y curas es que evidentemente se les autorice que se casen, se les autorice que el voto de castidad, entre comillas, que alguna vez juraron, no, que ya no tiene validez y punto. Porque los vamos a ver como los seres humanos que siempre han sido, que son y que seguirán siendo. Y seguramente habrá mucha tela de donde cortar. Y ojalá esa tela sea de sotanas que debajo esconden crímenes, para que muchas personas hagan conciencia de que esos que se han declarado con derecho divino son seres humanos. Claro que se equivocan. Claro que tienen una soga al cuello. Y son crímenes que se deben destapar. Y que estamos en los tiempos en que todo se sabe o en que todo se destapa. Y nos parece que esto es todo por hoy. Soy Gerardo Calderón y les agradezco de todo corazón que continúen en nuestro canal. Y no olviden, si usted no sabe para dónde va, bájese, que ya llegó.